3 días. Llevaba exactamente 3 días siendo padre, y en esos 3 días había sentido cosas que ninguna palabra conocida era capaz de describir con precisión. Y sin embargo, a las 2:43 de una madrugada de octubre, 7 palabras pronunciadas en voz baja al otro lado de una puerta entreabierta me quitaron todo eso de las manos como si nunca hubiera existido. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Leandro Cisneros Vidal, tengo 43 años, trabajo como supervisor de operaciones en una planta química en las afueras de Zaragoza. Y hasta aquella madrugada de octubre creía, con una convicción sin fisuras, que era el hombre más afortunado de mi entorno inmediato. No lo digo con arrogancia, lo digo porque era genuinamente lo que sentía. Llevaba 9 años casado con Maite Quevedo Herrera. La había conocido en una cena de empresa a la que fui sin muchas ganas, en la que ella aparecía como acompañante de una compañera de trabajo. Desde el primer momento hubo algo en su forma de hablar, directa, sin rodeos, con esa costumbre de mirar a los ojos cuando decía algo importante, que me pareció diferente a todo lo que había encontrado antes. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en Zaragoza, con poco más de 40 personas, y durante los años siguientes construimos una vida que, desde fuera, parecía exactamente lo que era, sólida, ordenada, sin grandes aspavientos. Maite trabajaba como técnica de análisis clínico en un laboratorio privado en el centro de la ciudad. Yo cubría el turno de mañana en la planta y llegaba a casa antes de las 4 de la tarde. Durante años eso nos dio una rutina que funcionaba. Ella salía cuando yo llegaba, cenábamos juntos. Los fines de semana hacíamos lo que hacen las parejas que llevan tiempo juntas sin necesitar grandes planes para sentirse bien. No éramos de los que se hacían demostraciones públicas de afecto, pero tampoco necesitábamos hacerlas para saber lo que había entre nosotros. O eso creía yo. El embarazo llegó después de meses de conversaciones sobre si era el momento adecuado, si la situación laboral de los dos era estable, si la hipoteca del piso, un apartamento de 94 metros cuadrados en el barrio de Delicias que había comprado con mis ahorros antes de casarnos, nos dejaba margen suficiente. Cuando Maite me mostró la prueba positiva un martes por la mañana, mi primera reacción fue una especie de quietud que no supe identificar bien en ese momento. No era miedo exactamente, era la conciencia súbita de que algo había cambiado de manera permanente y que eso era exactamente lo que los dos habíamos decidido que queríamos. Los primeros meses del embarazo fueron extraños. Maite estaba más distante de lo que yo esperaba, más encerrada en sí misma, pero el médico nos había dicho que el primer trimestre podía traer cambios de humor intensos y yo lo asumí sin cuestionarlo demasiado. Reconozco ahora con más honestidad de la que me resulta cómoda que trabajé más horas de las necesarias durante esa época. Hubo semanas enteras en las que llegaba a casa tan cansado que apenas tenía energía para preguntar cómo había ido el día. Lo justificaba pensando que estaba asegurando la estabilidad económica para lo que venía. Lo que no veía era que, mientras yo miraba en otra dirección, algo que ya estaba ocurriendo llevaba meses acumulando peso en silencio dentro de esa misma casa. El parto fue un martes. 41 semanas y 2 días de gestación, 6 horas de trabajo de parto, y a las 16 horas y 27 minutos nació un niño de 3 kilos y 200 gramos, al que llamamos Marcos, por el padre de mi abuelo, nombre que yo había propuesto en la primera semana del embarazo y que Maite aceptó sin discutir. Lo cogí en brazos antes de que lo llevaran a pesar. El médico me dijo algo que no escuché bien, porque tenía los oídos llenos de un ruido que no venía de ningún sitio concreto. Miré a Maite desde el otro lado de la sala y ella me devolvió una mirada que en ese momento interpreté como agotamiento puro. Ahora, cuando recuerdo esa imagen, veo algo completamente distinto. Pero eso solo se ve cuando ya sabes lo que estás buscando. Los 3 primeros días los vivimos en casa con la tensión habitual de los recién llegados. Marcos comía cada 2 horas y media,
Maite descansaba cuando podía. Yo me moví entre el salón y el cuarto del bebé con esa mezcla de torpeza y determinación que tienen los padres primerizos que no quieren equivocarse en nada. Mi amigo Gonzalo Tejera se pasó la primera tarde con una bolsa de comida preparada y la discreción suficiente para no quedarse más de lo necesario. Todo en la superficie parecía lo que debía parecer. La tercera noche me desperté sin saber exactamente por qué. Eran las 2:43. Lo sé porque miré el teléfono con ese reflejo automático que uno tiene cuando se despierta en mitad de la noche y necesita ubicarse. El cuarto estaba completamente en silencio. Eso fue lo primero que noté, el silencio. Marcos solía despertarse con hambre a esa hora y el llanto llegaba antes de que yo pudiera terminar de abrir los ojos. Pero aquella noche no había ningún llanto, solo silencio, y ese silencio tenía un peso que me puso en pie antes de que terminara de pensarlo. Me levanté y fui hacia el cuarto del bebé. La cuna estaba vacía. La pequeña lámpara de la mesita seguía encendida, pero no había nadie. Me quedé unos segundos de pie en el umbral sin entender lo que estaba mirando, y entonces vi que la puerta del cuarto de invitados, que Maite había estado usando desde el parto para no interrumpir mi descanso, según me había dicho, tenía una franja de luz tenue filtrándose por debajo. Caminé por el pasillo con los pies descalzos sobre el parquet frío. No hice ruido, no lo planeé, simplemente sucedió así. Cuando estaba a menos de 1 metro de la puerta, escuché su voz. Hablaba en voz baja, con esa tensión controlada de quien sabe que no puede hablar más alto, pero necesita que le entiendan bien. Sostenía a Marcos. Eso lo noté por el leve sonido de movimiento que acompañaba sus palabras, y estaba hablando por teléfono. «Ya nació», dijo, una pausa breve y cargada. «Ahora sí te puedo decir que este bebé es tuyo». Me quedé inmóvil en el pasillo. «Necesito que me ayudes a salir de acá. No puedo más». No abrí la puerta. No dije nada. Permanecí donde estaba durante un tiempo que no supe medir, con la espalda contra la pared fría del pasillo y los pies descalzos sobre el parquet, escuchando cómo Maite seguía hablando en voz baja al otro lado de esa puerta sobre una vida que, según ella, estaba a punto de empezar. Una vida que no me incluía. Una vida que llevaba meses siendo planeada dentro de la misma casa donde yo dormía, convencido de que todo estaba bien. Volví a la cama sin que ella lo escuchara. Me tumbé boca arriba con los ojos abiertos y el techo como única compañía. Y en ese momento, por primera vez en 9 años, entendí que no conocía a la mujer que dormía al final de ese pasillo, que nunca la había conocido de verdad, y que lo que hiciera a partir de ese instante iba a definir de manera irreversible el resto de mi vida. No sé cuántas horas estuve tumbado mirando el techo esa noche. El cuarto estaba completamente oscuro, la persiana bajada hasta el fondo, y sin embargo yo tenía los ojos abiertos de par en par con esa clase de vigilia involuntaria que no viene del insomnio, sino de algo mucho más profundo y mucho más difícil de nombrar. No era incapacidad para dormir, era la imposibilidad física de cerrar los ojos cuando el mundo que creías habitar acaba de mostrar su reverso de golpe, sin aviso, sin ninguna preparación posible. Permanecí inmóvil durante un tiempo que no medí. Escuché cómo el pasillo volvía al silencio. Escuché cómo la puerta del cuarto de invitados se cerraba con suavidad unos minutos después. Escuché, un rato más tarde, el sonido breve y rítmico de Marcos mamando. Ese ruido pequeño que 3 días antes me había llenado de algo que no tenía nombre preciso. Ahora ese mismo sonido llegaba desde el otro lado de la pared, con un significado completamente diferente, y yo no tenía todavía las herramientas necesarias para procesar todo lo que eso implicaba. Durante las primeras horas, mi mente no funcionó como suele funcionar la de un hombre que acaba de recibir una información de ese calibre. No hubo furia inmediata. No hubo ese impulso de levantarse y abrir la puerta de golpe que uno imagina que sentiría en una situación así. Lo que hubo fue algo parecido al entumecimiento, como cuando el cuerpo recibe un impacto muy fuerte y el dolor tarda unos segundos en llegar porque el sistema nervioso todavía está procesando la señal y todavía no ha decidido qué hacer con ella.
Las palabras de Maite se repetían con una precisión casi mecánica. Ya nació. Ahora sí te puedo decir que este bebé es tuyo. Las conté 3 veces, como si el número fuera a cambiar algo. No cambió nada. Necesito que me ayudes a salir de acá. No puedo más. Esas últimas 4 palabras eran las que más pesaban. No puedo más. Como si el esfuerzo que le había costado vivir dentro de ese matrimonio durante todos esos meses hubiera sido una carga que necesitaba que alguien más reconociera. Como si la víctima de todo aquello fuera ella, como si yo fuera el obstáculo entre Maite y la vida que realmente quería llevar. Lo que más me golpeó, con una fuerza que todavía entonces no sabía bien cómo manejar, no fue la traición en sí misma. Fue la frialdad funcional con la que ella estaba actuando. Estaba sosteniendo a un bebé de 3 días en brazos, en el cuarto de al lado, a menos de 6 metros de donde yo supuestamente dormía, y estaba organizando su salida. No improvisando, no llamando por angustia ni por impulso momentáneo, organizando, con la calma metódica de alguien que lleva tiempo esperando el momento adecuado para ejecutar un plan que ya tiene completamente definido en la cabeza. Eso me dijo más sobre los meses anteriores que cualquier otra conversación que hubiéramos podido tener. Cuando el reloj de la mesita marcó las 6:15 y la primera luz empezó a filtrarse por los bordes de la persiana, tomé una decisión. No fue dramática, ni fue el resultado de una reflexión estructurada. Fue más bien una certeza que había ido instalándose sola durante esas horas de oscuridad. No iba a decir nada. Todavía no. No por miedo, no por falta de palabras, sino porque reaccionar en ese momento, sin tener más que lo que había escuchado a través de una puerta cerrada, era exactamente lo que menos me convenía. 43 años de vida me habían enseñado pocas cosas con claridad absoluta, pero una de ellas era esa. El que habla primero cuando no tiene nada sólido entre las manos casi siempre pierde más de lo que necesita perder. Me levanté a las 7:20. Me duché con agua que tardó demasiado en calentarse. Me afeité frente al espejo, con esa atención mecánica que uno pone en los gestos cotidianos cuando la mente está funcionando en una frecuencia completamente distinta. El hombre que me devolvía el espejo tenía el mismo aspecto de siempre. 43 años sin demasiados estragos visibles, ojeras más pronunciadas de lo habitual esa mañana, una mandíbula apretada que yo sabía reconocer como la señal física de que algo en mi interior estaba sosteniendo una presión considerable sin ninguna salida todavía disponible. Bajé a la cocina y preparé café. Maite apareció 20 minutos después con Marcos en brazos. Llevaba el pelo recogido sin cuidado y tenía impreso en la cara el agotamiento propio de una noche entera con un recién nacido. Se detuvo un instante en el umbral de la cocina cuando me vio, como si esperara algo que no supo leer en mi expresión. Yo le ofrecí una taza sin decir nada, con el mismo gesto tranquilo con el que se la habría ofrecido cualquier otra mañana de los últimos 9 años. ¿Has dormido algo?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí. Algo, respondí. Los primeros días son así. Ella asintió sin levantar los ojos de Marcos. Yo la observé durante un segundo exacto y luego volví a mirar mi taza sin añadir nada más. Lo que sentí en ese momento no fue rabia, fue distancia, como si alguien hubiera retirado el suelo bajo mis pies sin hacer ruido en algún momento de esas horas pasadas, y yo llevara ya un buen rato caminando sobre el vacío sin ser del todo consciente de ello. Solo al verla sentada al otro lado de la mesa, con el café entre las manos y la mirada fija en el bebé, tomé conciencia plena de que el suelo ya no estaba donde yo lo había dejado, y de que llevaba tiempo sin estarlo. Durante el resto de la mañana, me moví por la casa con una normalidad que me costó más de lo que habría esperado. Recogí la cocina, revisé el buzón, salí un momento al supermercado de la esquina porque quedaba poca leche. Hice todas las cosas que haría cualquier hombre en el tercer día después del nacimiento de su hijo, con la misma cadencia de siempre, sin alterar ningún detalle que pudiera resultar perceptible desde fuera. Pero por debajo de esa superficie, algo había comenzado a moverse con una frialdad que tardé en reconocer como completamente propia. Cuando Maite se quedó dormida en el sofá con Marcos sobre el pecho a media tarde,
Entré al dormitorio, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano. Busqué el número de Gonzalo Tejera entre los contactos. Lo tuve en pantalla durante casi un minuto completo, con el dedo a medio centímetro de la pantalla. Luego lo guardé. Todavía no era el momento adecuado. Con una sola frase escuchada al otro lado de una puerta, no se podía mover ninguna pieza, sin arriesgarse a perder todo el terreno de antemano. Necesitaba más. Necesitaba entender con exactitud qué había estado ocurriendo dentro de ese matrimonio durante todos esos meses en los que yo había estado mirando en otra dirección, convencido de que lo que veía era todo lo que había. Y para llegar a ese entendimiento, primero tendría que revisar los últimos 16 meses con una honestidad que, hasta esa tarde, nunca había sido necesaria. Hay una diferencia entre recordar y revisar. Recordar es involuntario, desordenado, lleno de afecto o de costumbre. Revisar es otra cosa. Revisar es sentarse frente a los mismos hechos, con un criterio completamente distinto, y obligarse a ver lo que ya estaba ahí desde el principio, esperando que alguien le prestara atención. Durante los 5 días siguientes al nacimiento de Marcos, mientras Maite descansaba, mientras el bebé dormía y la casa quedaba en ese silencio particular que solo existe cuando hay un recién nacido dentro, yo revisé. Con una meticulosidad que no sabía que era capaz de aplicar a mi propia vida, deshice los últimos 16 meses pieza por pieza para intentar entender dónde había fallado el cálculo. Y lo que encontré no fue reconfortante. El primer hilo que tiré fue el de los viajes. Maite había asistido a 4 jornadas de formación profesional entre el otoño anterior y la primavera siguiente. Lo recordaba con precisión porque en cada ocasión me lo había comunicado con suficiente antelación, siempre con el mismo tono neutro y administrativo de quien anuncia algo rutinario. El laboratorio organizaba actualizaciones periódicas, me había explicado. Era parte habitual del protocolo del sector. Yo lo había aceptado sin cuestionarlo, en parte porque Maite nunca había dado motivos para que yo pusiera en duda sus palabras, y en parte porque durante esas mismas semanas andaba resolviendo un problema de mantenimiento en la planta que me tenía con la atención en otro sitio completamente. Pero cuando empecé a hilar fechas, algo no terminaba de cuadrar. Recordé que en una de esas ocasiones, un viernes de finales de noviembre, llegué a casa antes de lo habitual y traté de localizarla por teléfono para preguntarle a qué hora volvía. No contestó en toda la tarde. Me devolvió un mensaje pasadas las 9 de la noche con una disculpa corta. La jornada se había extendido y tenía el teléfono en modo silencio durante las sesiones. Lo creí sin ninguna reserva. Ahora, revisando ese mismo recuerdo desde el otro lado de lo que sabía, el cuadro adquiría una forma completamente diferente. Tiré del segundo hilo. El nombre de Esteban Carmona había aparecido en una sola conversación en 16 meses. Fue a mediados de marzo, mientras cenábamos en la cocina. Maite mencionó que su coordinador había reorganizado los turnos de guardia del laboratorio y que eso le afectaría durante las semanas siguientes. Lo dijo de pasada, entre un comentario sobre la cena y otro sobre algo que habíamos visto esa noche en televisión. Yo respondí algo sobre que los jefes siempre reorganizaban las cosas en el peor momento posible. Ella asintió, y la conversación siguió sin detenerse en ese punto ni un segundo más. Un solo nombre, una única mención, en 16 meses de convivencia. Eso, pensándolo ahora con calma, era en sí mismo significativo. Uno habla de las personas con quienes comparte 8 horas diarias. Menciona nombres, anécdotas pequeñas, roces cotidianos, momentos de humor de oficina. Maite había trabajado junto a Esteban Carmona durante todo ese tiempo y no había vuelto a nombrarlo ni una sola vez más allá de aquella referencia funcional. Yo no había reparado en esa ausencia porque entonces no tenía ningún motivo para hacerlo. Pero la ausencia seguía siendo real aunque yo no la hubiera notado. El tercer hilo era el que más costaba tirar. El primer trimestre del embarazo lo recordaba como un periodo cargado de una tensión que atribuí sin más a los cambios físicos y emocionales propios de esa etapa.
Maite había estado distante, con tendencia a los silencios largos en mitad de las tardes, con una forma de responder a las preguntas más directas que dejaba la sensación de que la conversación había terminado antes de empezar. Hubo una noche de mediados de enero en que me acosté y noté que no había dicho prácticamente nada en las últimas 4 horas. Le pregunté si estaba bien. Me respondió: sí, solo estoy cansada, sin nada más detrás. Lo interpreté como agotamiento gestacional. Ahora veía otra cosa. Era el peso de administrar un secreto de esa magnitud dentro de una convivencia cotidiana. La distancia no venía del cuerpo. Venía de saber que estaba esperando el hijo de otro hombre mientras seguía compartiendo mesa, cama y rutina con el mío. La culpa en alguien que sostiene una situación así durante meses tiene una forma de manifestarse que se parece mucho al cansancio, pero que tiene un origen completamente distinto. Y yo, que confiaba en lo que veía, no había tenido ningún motivo para buscar debajo de la superficie. Me detuve en ese punto durante un buen rato. Lo que más me pesaba de esa revisión no era únicamente lo que Maite había hecho, era lo que yo no había visto. No por descuido deliberado ni por falta de interés, sino porque había dedicado demasiadas horas a la planta durante ese periodo y demasiado pocas a observar con atención lo que ocurría dentro de casa. Eso no podía atribuírselo a ella. Era una falla mía y tenía que reconocerla con la misma honestidad con la que estaba revisando todo lo demás. Había estado presente en ese matrimonio de manera física durante meses, en los que no estaba realmente atento, y esa diferencia entre estar y observar era la grieta por donde había entrado todo lo que vino después. No me lo perdoné con facilidad, pero reconocer esa parte no modificaba los hechos, solo los situaba en un marco más honesto. El cuarto hilo apareció de forma completamente accidental, un miércoles por la tarde, mientras buscaba en el cajón del escritorio del dormitorio un resguardo de la seguridad social que necesitaba para un trámite de empresa. En el fondo del cajón, debajo de una carpeta con documentos del seguro del vehículo, había un recibo de hotel doblado en 4, 2 noches, habitación doble, en una ciudad a 200 kilómetros de Zaragoza. La fecha coincidía exactamente con una de las jornadas de formación profesional del invierno anterior. Sostuve ese papel durante unos segundos. Lo devolví exactamente donde estaba. No lo fotografié esa tarde porque todavía no era el momento de mover nada, pero lo guardé en la memoria con la precisión de quien sabe que va a necesitar recuperarlo más adelante. Fecha, nombre del establecimiento, importe: 142,50 € por 2 noches. Un detalle pequeño que, sumado a los anteriores, empezaba a trazar un mapa que ya no admitía interpretaciones alternativas cómodas. Lo que más me sorprendió durante esos días no fue la frialdad con la que estaba procesando todo aquello. Fue la claridad. No había esperado esa claridad. Había esperado contradicción. La tentación de construir alguna lectura diferente que hiciera que los hechos encajaran de otra manera menos costosa emocionalmente. Pero no llegó nada de eso. Cada hilo apuntaba en la misma dirección, con una coherencia que no dejaba margen para la duda razonable. Y mientras yo revisaba en silencio, Maite seguía en la misma casa. Se levantaba de madrugada con Marcos, tomaba café por las mañanas, preguntaba cómo había dormido, comentaba cómo había ido la noche con el bebé. Con esa soltura específica de quien no sospecha que el terreno bajo sus pies lleva días siendo medido con una precisión que ella no podría imaginar. Yo respondía, preguntaba, continuaba, pero cada intercambio tenía para mí a partir de entonces una capa adicional que ella no podía ver. Un registro paralelo en el que cada palabra suya era colocada junto a todo lo demás y sopesada con un criterio que ya no tenía nada que ver con la confianza que había sostenido ese matrimonio durante 9 años. Al final de esa semana, una sola cosa era completamente clara. Necesitaba hablar con Gonzalo y necesitaba hacerlo pronto. Llamé a Gonzalo un jueves por la mañana. No desde casa. Maite estaba en el cuarto con Marcos cuando salí con la excusa de bajar la basura y en lugar de subir directamente, me detuve en el portal del edificio de enfrente,
donde había un banco de piedra bajo el techo del porche que usaban los vecinos mayores para sentarse al sol. Me instalé allí con el teléfono en la mano y busqué su nombre entre los contactos. Gonzalo Tejera Campillo tenía 45 años. Llevaba 30 de ellos siendo el amigo más cercano que había tenido, y era de esa clase de persona que, cuando descolgaba el teléfono y escuchaba el tono en tu voz, no hacía preguntas innecesarias. Habíamos crecido en el mismo barrio, compartido los mismos años de adolescencia torpe y los mismos veranos sin demasiado plan, y a lo largo de todo ese tiempo había aprendido que Gonzalo procesaba la información de manera distinta a la mayoría. Primero escuchaba, luego ordenaba, y solo hablaba cuando tenía algo que realmente valiera la pena decir. Contestó al segundo tono. «Necesito verte», le dije. «Sin Maite. Y preferiblemente hoy». Hubo una pausa de 3 segundos. «¿A qué hora puedes?», respondió. Quedamos a mediodía en el bar de la calle Predicadores, donde habíamos ido desde los 18 años, un local estrecho con el mostrador de madera oscura que olía a café cargado y a madera vieja, en el que el dueño nos conocía lo suficiente como para dejarnos la mesa del fondo sin necesidad de pedirla. Me senté de espaldas a la pared y esperé. Gonzalo llegó 5 minutos después con el abrigo todavía puesto y una expresión que me indicó que el tono de mi llamada le había dejado claro que no era una cita para tomar algo sin más. Le conté todo, sin dramatismo, sin voz quebrada ni gestos amplios. Le conté lo que había escuchado en el pasillo, las palabras exactas, la hora, el contexto. Le conté el recibo de hotel encontrado en el cajón, los viajes que no cuadraban con el calendario del laboratorio, el nombre que Maite no había vuelto a mencionar después de aquella cena de marzo. Le expuse los 16 meses revisados durante esa semana de silencio con la misma frialdad con la que se describe un problema técnico cuya solución está todavía pendiente. Gonzalo me escuchó hasta el final, sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, cogió su taza, bebió despacio y la dejó sobre el plato con un cuidado que me pareció completamente deliberado. «¿Cuánto tiempo llevas cargando con esto solo?», dijo. «Desde la madrugada del martes». Asintió sin añadir ningún comentario sobre lo que acababa de escuchar. No emitió juicios, no expresó las reacciones que la mayoría habría tenido en ese momento. Simplemente dijo: «Necesitas un abogado, y no uno cualquiera». Me habló de Amadeo Berzosa Llorente, 54 años, especialista en Derecho de Familia con más de 2 décadas de ejercicio en Zaragoza, un hombre al que Gonzalo conocía, porque había llevado el proceso de separación de un primo suyo 3 años atrás con una precisión que él describió sin adornos como quirúrgica. No era el abogado más accesible económicamente, pero era exactamente el perfil que la situación requería. Alguien con experiencia suficiente para manejar muchas piezas en movimiento simultáneo sin que ninguna se escapara antes de tiempo. Esa misma tarde llamé al despacho. La secretaria me dio cita para el lunes siguiente a las 16 horas. 4 días de espera que transcurrieron en casa con la misma rutina exterior de siempre, sosteniendo conversaciones cotidianas con Maite sobre el peso de Marcos en el control pediátrico, sobre si convenía ajustar el termostato del cuarto del bebé, sobre si algún familiar suyo vendría a ver al niño ese fin de semana. Cada intercambio tenía para mí, a partir de entonces, una capa adicional que ella no podía percibir. El lunes llegué al despacho de Amadeo Berzosa con 10 minutos de antelación. Era un hombre de estatura media, complexión sólida y una manera de sentarse detrás del escritorio que transmitía exactamente lo que uno necesita percibir en ese momento, que ha visto situaciones similares antes y que ninguna le genera alarma. Me escuchó durante 20 minutos sin tomar notas, con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, y cuando terminé, abrió un cajón lateral, sacó un bloc y comenzó a escribir con una caligrafía pequeña y ordenada. Lo primero que me explicó resultó también lo más importante. Una muestra de ADN recogida en casa por el propio interesado, un hisopo bucal del bebé durante un cambio de pañal, por ejemplo, tenía valor únicamente como indicio privado. Era información que yo podría usar para confirmar lo que ya sospechaba,
pero que ante ningún tribunal español tendría validez como prueba pericial, porque la cadena de custodia no estaba garantizada por ningún organismo oficial. Para que el resultado del ADN fuera jurídicamente operativo, el camino correcto era requerir formalmente al juzgado que ordenara la prueba pericial de paternidad, con extracción realizada bajo supervisión médica y con protocolo acreditado. Ese proceso, explicó, se iniciaba en paralelo a la demanda de impugnación de paternidad. «¿Entonces la muestra casera no sirve de nada?», le pregunté. «Sirve para que usted sepa con certeza lo que está haciendo antes de mover ninguna pieza», respondió. «Y para que cuando vuelva aquí la semana que viene con el resultado, podamos hablar con toda la información sobre la mesa». Me facilitó el nombre del laboratorio al que debía acudir. Genética y Análisis Forense Aragón, un centro privado especializado en pruebas de ADN, ubicado en el Paseo de la Independencia, completamente ajeno al laboratorio clínico donde trabajaban Maite y Esteban Carmona. Me explicó el procedimiento con precisión: solicitar un kit de recogida, realizar la extracción con hisopo bucal del bebé, enviar las muestras en el sobre sellado que el propio centro proporcionaba. Resultado orientativo en un plazo de 5 a 7 días laborables. Esa noche, cuando Maite se quedó dormida y Marcos entró en uno de sus tramos de sueño de 2 horas y media, que a esas alturas ya conocía con bastante exactitud, entré al cuarto del bebé con la linterna del teléfono en modo de baja intensidad. Marcos dormía de espaldas con los brazos abiertos, como hacen los recién nacidos que aún no tienen conciencia de su propio cuerpo. Le cambié el pañal con el cuidado de siempre, y mientras lo hacía pasé el hisopo suavemente por el interior de su mejilla izquierda durante los 10 segundos que indicaban las instrucciones del kit. No se despertó, no emitió ningún sonido. Siguió durmiendo con esa placidez absoluta de quien todavía no tiene ningún peso que sostener. Guardé el hisopo en el tubo de conservación, lo introduje en el sobre sellado y lo dejé dentro del bolsillo interior de mi abrigo, colgado en el perchero de la entrada. Al día siguiente, antes de entrar al turno de mañana en la planta, lo deposité en persona en la recepción del laboratorio del Paseo de la Independencia. Desde ese instante, comenzó una espera que tenía la apariencia exterior de una semana completamente normal y el peso interior de algo imposible de describir con palabras corrientes. Iba al trabajo, regresaba, cenaba frente a Maite, preguntaba cómo había transcurrido la noche con el bebé, respondía lo que correspondía responder, y por debajo de esa superficie sin grietas visibles esperaba el único resultado que ya sabía, en el fondo, lo que iba a decir. Maite no advirtió nada, o si lo advirtió, llegaba demasiado tarde para que eso cambiara algo. El martes de la segunda semana, mientras Marcos dormía su siesta larga de la tarde y Maite se secaba el pelo en el baño con la puerta cerrada, vi la tableta sobre el sofá. Era un dispositivo que compartíamos desde hacía 2 años para cosas domésticas, listas de la compra, recetas, alguna serie que poníamos los fines de semana cuando todavía existía esa clase de tarde tranquila. Lo habitual era que estuviera guardada en el cajón de la mesita del salón. Esa tarde estaba encima del cojín izquierdo, con la pantalla activa y sin bloquear, como si alguien la hubiera dejado allí sin acordarse de cerrar lo que tenía abierto. Me senté, la cogí. La pantalla mostraba una aplicación de correo electrónico. No la cuenta doméstica que usábamos para facturas y suscripciones, sino una dirección diferente que nunca había visto. Una combinación de inicial y apellido que podría pertenecer a cualquier persona. La bandeja de entrada estaba visible, con el último mensaje todavía desplegado en pantalla. Lo leí. No pretendo reproducir con exactitud quirúrgica cada línea de lo que aparecía en ese primer correo, pero sí puedo decir que la primera frase era suficiente para entender el resto. Esteban Carmona le escribía a Maite con esa familiaridad específica de quien lleva mucho tiempo construyendo algo junto a otra persona y ya no necesita ningún preámbulo para hablar de lo que los dos saben que existe. Mencionaba el nacimiento del bebé, usaba el posesivo de una manera que no dejaba ningún espacio para la interpretación alternativa. Preguntaba cuándo podrían verse.
Decía que llevaba días con el teléfono en la mano esperando noticias. El sonido del secador continuaba al fondo del pasillo. Entré en la bandeja de entrada completa. Había 143 mensajes. El más antiguo tenía fecha de 16 meses atrás, exactamente en la franja temporal que yo había estado revisando durante los días previos. El más reciente era de aquella misma mañana, enviado a las 9:47, mientras yo estaba en la planta y Maite estaba en casa con el bebé recién nacido. No leí los 143. Leí los primeros 5, los últimos 8 y una selección del periodo central que coincidía con los meses del embarazo. Lo que fui encontrando a lo largo de esa lectura no fue el tono errático y culpable de alguien que vive en la contradicción permanente. Fue algo mucho más difícil de asimilar, una comunicación constante, ordenada, casi burocrática en su regularidad, entre dos personas que llevaban más de un año gestionando juntas una situación que yo desconocía por completo. En los mensajes del primer trimestre, Esteban preguntaba con frecuencia cómo estaba Maite físicamente. Ella respondía con detalles clínicos precisos y añadía al final de cada correo alguna referencia a cuándo podrían verse, a qué establecimiento podrían usar. Así convenía esperar a que yo tuviera turno doble en la planta para tener margen suficiente. Ese detalle concreto, la referencia a mis turnos dobles como ventana operativa, produjo en mí una sensación que no tengo nombre preciso para describir. No era únicamente traición, era la constatación de que mi horario de trabajo, al que había dedicado tantas horas pensando que estaba construyendo algo estable para los dos, había sido incorporado como variable de planificación dentro de un esquema que excluía mi existencia por completo. Seguí leyendo. En los correos de los meses centrales del embarazo, la conversación derivaba con frecuencia hacia logística. ¿Cuándo podría Maite retomar el trabajo? ¿Qué ocurriría con el apartamento? ¿Cómo se gestionaría la situación legal una vez naciera el bebé? Esteban le aseguraba en varios de esos mensajes que tenía capacidad económica suficiente para sostener la situación inicial mientras se resolvía el proceso de separación. Le decía que no se preocupara por el dinero, que él se encargaría de todo. En un correo de finales de junio, Maite escribía con una claridad que todavía resuena en algún lugar al que prefiero no volver con demasiada frecuencia. Lo único que necesito es que el bebé nazca sin complicaciones. Después de eso, el resto es solo papeleo. El resto es solo papeleo. 9 años de matrimonio. Un apartamento comprado con mis ahorros antes de que ella entrara en mi vida. 16 meses de mentira sostenida con una consistencia que habría requerido un esfuerzo considerable. Y al final de ese recorrido, la valoración disponible era esa: papeleo. Cerré la aplicación. Devolví la tableta exactamente donde estaba, con el mismo ángulo, sobre el mismo cojín. El sonido del secador se interrumpió un instante y volvió a comenzar. Fui a la cocina y serví un vaso de agua que no llegué a beber. Lo sostuve sobre el fregadero, mirando el patio interior del edificio a través del cristal, que esa tarde estaba sucio con el polvo de los días anteriores. Cuando Maite salió del baño 20 minutos después con el pelo seco y Marcos en brazos, me preguntó si quería cenar pronto o esperaba. «Lo que tú prefieras», respondí. Se fue a la cocina. Me quedé otros 2 minutos de pie en el salón, sin moverme, sosteniendo con una contención que empezaba a costarme más de lo que habría querido admitir la distancia entre lo que acababa de leer y la superficie sin grietas que tenía que seguir manteniendo durante varios días más. Esa noche, en cuanto la respiración de Maite se hizo regular, redacté un mensaje breve a Amadeo Berzosa, indicándole que disponía de información adicional relevante y que necesitaba verle con urgencia. Lo revisé 3 veces antes de enviarlo para asegurarme de que ninguna palabra resultara comprometedora si alguien lo interceptaba por accidente. Lo envié a las 11:43 de la noche. A las 7:15 de la mañana siguiente, Amadeo respondió con una línea: «Cita disponible el jueves a las 17 horas». Confirmé sin añadir nada más. Y mientras esperaba ese jueves, con la paciencia de quien ya sabe que lo que tiene entre las manos
es suficiente para que nada vuelva a su estado anterior. El laboratorio del Paseo de la Independencia seguía procesando en silencio las muestras de ADN que yo había depositado en recepción una semana atrás. 2 hisopos en un sobre sellado que contenían la única confirmación que todavía faltaba. El resto, como Maite había escrito en aquel correo de junio, era solo papeleo, aunque no exactamente el papeleo que ella tenía en mente. El resultado llegó un viernes, a las 10:16 de la mañana, como un correo electrónico a la dirección que había creado exclusivamente para ese trámite. Una cuenta que no existía en ningún dispositivo de la casa y que solo consultaba desde el teléfono del trabajo. Estaba en la planta cuando llegó la notificación. La sentí vibrar en el bolsillo durante una reunión de seguimiento de turno y no la abrí hasta que la sala se vació por completo. Salí al pasillo y bajé directamente al aparcamiento subterráneo. Me senté en el coche y cerré la puerta. El nivel B2 estaba casi vacío a esa hora, con esa calma específica de los aparcamientos de empresa cuando el turno todavía no ha terminado. Olía a aceite y a cemento húmedo. El ruido de los compresores llegaba desde arriba atenuado, como algo que ya no tenía ninguna relevancia inmediata. Abrí el correo. El informe tenía 4 páginas. Las 3 primeras eran metodología, descripción del procedimiento de extracción y validación de los perfiles genéticos analizados. Las recorrí deprisa porque lo que importaba estaba en la 4ª, en el apartado de conclusiones. Un párrafo de 6 líneas redactado con la asepsia técnica de los documentos que no necesitan énfasis para transmitir su peso. La probabilidad de paternidad biológica entre el perfil genético del donante masculino y el perfil genético del menor era inferior al 0,01%. El laboratorio concluía con una sola frase sin matices posibles: exclusión de paternidad biológica. Cerré el teléfono. No hubo derrumbe. No hubo ninguna de esas reacciones que uno imagina tener cuando recibe por escrito algo que ya sostenía como certeza desde hacía semanas. Lo que hubo fue algo parecido al cierre definitivo de una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. La última posibilidad de que la cadena de hechos admitiera una lectura diferente quedaba sellada con esas 6 líneas. No había variables alternativas, no había interpretación distinta disponible. El mapa que llevaba días construyendo tenía ahora todos sus puntos conectados con confirmación técnica y sin posibilidad de revisión. Permanecí en el coche durante algo más de 30 minutos sin hacer nada que tuviera propósito visible desde fuera. En algún punto de esa espera, lo que había estado sosteniendo con una tensión considerable desde aquella madrugada de octubre empezó a transformarse en algo cualitativamente distinto. No era alivio, no era rabia. Era una determinación funcional y sin adornos que se instaló en algún lugar interno con la solidez de algo que ya no necesita argumentación para mantenerse en pie. Sabía exactamente lo que tenía entre las manos, sabía lo que valía, y sabía con precisión qué correspondía hacer a continuación. Escribí al correo cifrado de Amadeo Versosa con una línea breve: resultado del laboratorio disponible. Confirmo asistencia el jueves a las 17 horas. Guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y subí a terminar el turno como cualquier otro viernes. El jueves llegué al despacho de Amadeo en punto. Llevaba una copia impresa del informe del laboratorio, la carpeta con las 12 capturas de pantalla de los correos de la cuenta secreta de Maite fotografiadas desde el teléfono del trabajo y el recibo de hotel de 142 euros con 50 céntimos que había encontrado en el cajón del escritorio del dormitorio y que ahora viajaba dentro de una funda de plástico transparente. Amadeo examinó todo durante varios minutos con esa atención metódica suya que no omitía ningún detalle, aunque ya hubiera visto documentos similares 100 veces antes. Cuando terminó, juntó las páginas en orden y las dejó frente a él con los bordes alineados. El informe privado nos da la base necesaria para dar el paso siguiente, dijo. Pero para que sea operativo ante el juzgado, precisamos la prueba pericial judicial con extracción supervisada. Esta semana presento la demanda de impugnación de paternidad
e incluyo la solicitud formal de que el tribunal ordene la prueba con protocolo acreditado. Una vez llegue ese resultado con validez legal plena, el proceso no tiene vuelta atrás. Le pregunté los tiempos. Entre 6 y 10 semanas desde la presentación, según la carga del juzgado de familia. Y mientras tanto, usted no altera nada en casa. Ningún cambio de conducta, ninguna conversación comprometedora. Le pregunté qué validez tenían los correos del tablet como prueba. Son prueba documental admisible. El dispositivo era de uso compartido dentro del domicilio conyugal y el acceso se produjo en condiciones ordinarias, sin ninguna intervención forzada. No hay problema de admisibilidad. Fue entonces cuando mencionó a Víctor Seoane Pallarés, 48 años, investigador privado especializado en casos de familia, con quien Amadeo había trabajado en varios procesos anteriores. Su función sería documentar legalmente los encuentros entre Maite y Esteban Carmona, fechas verificables, desplazamientos comprobados, presencia acreditada en lugares y horarios concretos, todo dentro de los límites que establece la ley, nada que no pudiera sostenerse ante un tribunal sin cuestionamiento. Lo contacto esta semana, dijo Amadeo. Empieza en cuanto yo le dé el expediente. Antes de salir, revisamos los bienes. El apartamento de Delicias, escriturado exclusivamente a mi nombre antes del matrimonio, quedaba fuera del régimen de gananciales sin ninguna discusión posible. Era una certeza que no requería más análisis. Los ahorros acumulados durante los años de convivencia necesitaban un examen más detallado, pero la posición de partida era sólida. Amadeo lo formuló con la concisión que le era propia. La base es buena, desde ahí trabajamos. Salí cuando la tarde ya había cerrado del todo. El frío de noviembre en Zaragoza no avisa. Aparece en el primer segundo fuera de cualquier edificio, seco y directo contra la cara, sin ninguna transición. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos del abrigo, sin pensar en nada que pudiera describirse como un pensamiento ordenado. Solo el sonido de los pasos sobre el adoquín y el aire frío entrando por la nariz, con ese olor mineral específico del invierno urbano. Esa noche, durante la cena, Maite me contó que Marcos había ganado 200 gramos en el último control pediátrico y que el pediatra había dicho que el desarrollo era completamente normal para su edad. «Qué buena noticia», respondí. Ella asintió, cortó un trozo de pan y siguió comiendo sin notar nada en mi tono ni en mi expresión, porque no había nada perceptible que notar, solo la superficie habitual de un hombre que termina la jornada y escucha lo que le cuentan. Exactamente igual que cualquier otra noche de los últimos 9 años. Recogí la mesa cuando acabamos y me retiré sin añadir nada más. A 3 bloques de distancia, en el despacho de Amadeo Berzosa, la demanda de impugnación de paternidad ya estaba tomando forma sobre el papel con cada argumento en su sitio. Víctor Seoane recibiría el expediente en cuestión de días y comenzaría a construir la documentación que completaría el cuadro. Maite, mientras tanto, seguía organizando en silencio su salida futura desde dentro de la misma casa, calculando plazos, evaluando recursos, construyendo una vida nueva con la tranquilidad de quien cree que controla el calendario. Lo que ninguno de sus cálculos contemplaba era que la notificación del tribunal ya estaba en proceso y que Víctor Seoane Pallarés recibió el expediente el lunes siguiente. Amadeo me lo comunicó ese mismo día en un mensaje breve. El investigador había aceptado el encargo y comenzaría el martes. 48 años, complexión ordinaria, apariencia completamente anodina de quien ha convertido la invisibilidad en instrumento de trabajo. Más de 2 décadas especializándose en casos de derecho de familia, con un método que Amadeo describió en pocas palabras: discreción absoluta, documentación impecable. No lo conocí en persona hasta semanas más tarde. No era necesario. Víctor operaba con autonomía total desde el momento en que recibía un expediente, registrando lo que el juzgado necesitaría ver para que el cuadro probatorio estuviera completo. Presencia acreditada en lugares concretos, desplazamientos verificables, horarios comprobados con exactitud. Todo dentro de los márgenes que establece la ley. Nada que no pudiera sostenerse ante un tribunal sin ningún cuestionamiento posible.
Maite llevaba 3 semanas de baja por maternidad. Los movimientos de una mujer con un recién nacido están en teoría muy condicionados por las demandas del bebé. Marcos dormía tramos regulares durante el día, sin embargo, y en varias tardes de aquella semana, alguien se presentaba en el portal del edificio para quedarse con él durante un par de horas. No era ningún familiar, no era ninguna persona que yo pudiera identificar con nombre propio. Era un hombre cuya presencia en la entrada del edificio y en una cafetería de la calle adyacente quedó documentada por Víctor con registros horarios precisos y fotografías tomadas desde la distancia que la ley permite. Amadeo me indicó que no era conveniente ver esas imágenes todavía. El momento de revisarlas en detalle sería durante la preparación del confronto, no antes. Acepté su criterio sin discutirlo. Para entonces confiaba en él lo suficiente como para no adelantar pasos que él consideraba prematuros. La notificación del tribunal llegó un jueves. Era la tercera semana desde que Amadeo había presentado la demanda. Estaba terminando el turno de mañana en la planta cuando Maite me escribió al móvil: «Ha llegado algo del juzgado familiar». Lo leí en el vestuario antes de salir. Esperé 4 minutos antes de responder, el tiempo justo para estar fuera del edificio con la cabeza despejada. Entonces escribí: «Ahora voy. No abras nada todavía». Llegué 40 minutos después. El sobre estaba sobre la mesa del salón, apoyado contra la base de la lámpara, con esa verticalidad cuidadosa de los objetos que alguien ha colocado deliberadamente para no tener que seguir mirándolos de frente. Maite estaba de pie junto a la ventana con Marcos en brazos. En su cara había algo que no había estado allí antes con esa forma específica. No era miedo exactamente, pero sí la incomodidad reconocible de quien recibe algo inesperado y todavía no sabe cómo medirlo. Me miró cuando entré. Bajó la vista al sobre. Volvió a mirarme. «¿Qué es esto?», dijo. Cogí el sobre, lo abrí con calma y leí el contenido de pie junto a la mesa. Era la notificación formal de la demanda de impugnación de paternidad y la citación para la prueba pericial de ADN con extracción supervisada por el juzgado de familia. Lenguaje técnico, sin inflexión emocional, con números de expediente y fechas procesales que convertían una situación de peso considerable en una secuencia de pasos ordenados en papel oficial. Se lo tendí sin añadir ninguna palabra. Maite lo cogió con la mano libre, lo leyó despacio. La vi recorrer las líneas 2 veces, con una atención que se aceleraba a medida que avanzaba en la página. Cuando terminó, la hoja tenía en su mano una curvatura leve que no traía cuando la cogió. «Leandro», dijo. «Mañana hablaremos», respondí. «Esta noche no», sin agresividad, sin ningún matiz que pudiera leerse como provocación, con la misma cadencia de siempre. Y antes de que pudiera añadir algo, me fui al dormitorio. Cerré la puerta con cuidado y me quedé sentado en el borde de la cama en la oscuridad, escuchando cómo Maite ponía a Marcos en la cuna, cómo caminaba por el pasillo, cómo se detenía un instante frente a mi puerta sin llamar y seguía hasta la cocina. Ese silencio también era información. Los 2 días siguientes pasaron sin que ninguno de los dos sacara el tema. Maite no forzó la conversación que yo había pospuesto, y yo continué con la misma rutina exterior. Turno de mañana, regreso, cena, silencio funcional. El sobre desapareció de la mesita del salón al cabo de 48 horas sin que ninguno de los dos lo mencionara. Llamé a Amadeo el viernes por la tarde. «La notificación llegó sin incidencias», le dije. «Perfecto», respondió. «El juzgado fijará la cita de extracción pericial esta semana o la siguiente. Seoane entrega su informe el lunes que viene. Cuando tengamos los 2 documentos sobre la mesa, cerramos el expediente y marcamos la fecha del confronto». «¿Cuánto tiempo falta?» «3 semanas. 4 como máximo». Colgué. Era un plazo completamente concreto y convertía todo lo que había estado sosteniéndose en abstracto desde aquella madrugada de octubre en algo con fecha y contornos definidos. Durante ese tiempo, Maite seguiría convencida de que lo que había llegado del juzgado era el inicio de una negociación, que habría margen para hablar, para buscar algún punto de entendimiento, para encontrar la grieta por donde Leandro Cisneros terminaría cediendo algo.
como había cedido en distintas ocasiones a lo largo de 9 años de matrimonio. Esa convicción era la columna que sostenía todos sus planes, y era exactamente lo que la dejaba completamente expuesta. Mientras los días avanzaban con la quietud exterior que ya no me costaba ningún esfuerzo mantener, Víctor Seoane ultimaba su informe, Amadeo organizaba el expediente completo y el juzgado procesaba en paralelo la solicitud de extracción supervisada. Yo seguía en la misma casa, en la misma cocina, frente a la misma mesa, junto a una mujer que todavía no había comprendido que el terreno bajo sus pies no tenía ninguna salida que ella no hubiera perdido ya. La cita de extracción pericial llegó un jueves por correo postal, con membrete oficial del juzgado de familia y una fecha marcada para el martes siguiente a las 10:30 de la mañana. Amadeo me lo había anticipado con 2 días de antelación en un mensaje breve. Lo leí en el turno del mediodía en la planta, guardé el teléfono y volví al trabajo sin alterar el ritmo de lo que estaba haciendo. En casa, ese sobre generó una reacción que pude observar con bastante precisión. Maite lo encontró en el buzón esa misma tarde. Entró con él en la mano y lo dejó sobre la mesa del salón sin abrirlo. Cuando llegué me miró con una expresión que ya no tenía la misma textura de las semanas anteriores. Había algo nuevo ahí, una especie de cálculo visible, la sensación de alguien midiendo el terreno antes de poner el pie. Cogí el sobre, lo abrí, leí el contenido y se lo devolví sin comentario. «¿La prueba del ADN?», dijo. «Así es». No añadí nada más. Ella, después de un silencio de 10 segundos, que tuvo su propio peso específico, tampoco. El martes llegamos al juzgado por separado. Yo 5 minutos antes. Ella con Marcos envuelto en una manta que le tapaba hasta la barbilla. Esperamos en el pasillo con 4 metros entre los dos, sin cruzar ninguna palabra. Una secretaria judicial llamó nuestros nombres y nos guió a una sala pequeña donde un médico forense y un funcionario esperaban con el protocolo preparado. La extracción duró menos de 10 minutos. 3 hisopos, un acta firmada por ambas partes, 2 sobres sellados con el sello del juzgado que el funcionario depositó directamente en la valija de envío al laboratorio acreditado que el juez había designado. Sin ambigüedad posible en la cadena de custodia, sin ningún margen para el cuestionamiento posterior, salimos por la misma puerta. El frío de finales de noviembre era seco y sin matices. Maite ajustó la manta sobre Marcos sin mirarme y caminó hacia la parada de taxi. Yo fui en dirección contraria. No hubo despedida, no era necesaria. En el trayecto de vuelta conduje sin música durante 20 minutos, con las manos en el volante y la cabeza funcionando en esa frecuencia que ya conocía bien. No pensamiento exactamente, sino un procesamiento silencioso de lo que quedaba por delante. El resultado judicial llegaría en un plazo de 8 a 10 días. Amadeo tenía el informe de Víctor Seoane preparado. El expediente estaba completo en todas sus partes, salvo esa última confirmación oficial. El incidente ocurrió 4 días después de la extracción. Era un sábado por la tarde. Maite había dejado a Marcos dormido en el Moisés y había ido al baño. Yo revisaba en la cama la documentación que Amadeo necesitaba tener clasificada antes del confronto, extractos bancarios que registraban el patrimonio previo al matrimonio, la escritura del apartamento con su fecha de adquisición anterior a la boda, los recibos de hipoteca a mi nombre exclusivo. Estaba extendido en 3 grupos ordenados sobre el edredón cuando escuché pasos en el pasillo. Marcos había emitido un sonido breve. Maite había vuelto antes de lo esperado. La puerta se abrió. Me quedé completamente inmóvil durante un segundo. Luego reuní los papeles con un gesto tranquilo y los junté en una pila sin orden aparente, mientras levantaba la vista con la expresión de quien ha sido interrumpido en algo completamente rutinario. «¿Qué estás haciendo?», dijo, sin acusación. Solo la pregunta directa de alguien que ve papeles sobre una cama y pregunta lo que cualquier persona preguntaría. «Documentación para la empresa», respondí. «Me piden los justificantes de titularidad del piso para tramitar la prestación por paternidad. Ya sabes cómo son estas cosas, siempre lo requieren en el peor momento».
Metí todo en la carpeta azul que había dejado sobre la mesita de noche. La cerré con el cierre de goma y la coloqué apoyada contra el cabecero, con la indiferencia de quien archiva un papel sin ninguna relevancia inmediata. Maite sostuvo la mirada un instante. No sobre la carpeta, directamente sobre mí. «¿Cuándo te lo pidieron?», dijo. «Esta semana, martes o miércoles, no recuerdo con exactitud», asintió despacio. Cogió a Marcos del Moisés, lo acomodó en el hombro izquierdo con ese gesto ya automatizado de madre de pocas semanas y salió sin añadir nada. Esperé a que sus pasos llegaran a la cocina antes de soltar el aire que había estado conteniendo desde que la puerta se abrió. La carpeta continuaba apoyada donde la había dejado. La cogí, verifiqué que todo estaba completo y la guardé en la bolsa de tela que usaba habitualmente para la planta, parte del equipaje visible de cualquier día ordinario. Nadie que la viera sobre la silla de la cocina le prestaría ninguna atención particular. Lo que sentí en ese momento no fue alivio, fue algo bastante más incómodo de nombrar. Durante 9 años había funcionado con una honestidad que no era principio consciente, sino característica constitutiva de cómo me relacionaba con el mundo. No mentía porque no lo necesitaba y porque no era la clase de hombre que encontraba en el engaño ninguna herramienta útil. Y sin embargo, acababa de construir una mentira con una fluidez que no me había costado ningún esfuerzo visible. Tono calibrado, detalle creíble, mirada sostenida sin parpadeo excesivo. Con exactamente la misma técnica con que Maite había respondido durante 16 meses, de conversaciones que yo creía completamente ordinarias. Registré ese dato sin adornos. La situación me había transformado en alguien con una capacidad para el engaño funcional que el hombre que era antes de aquella madrugada de octubre no habría reconocido como propia. Ese Leandro anterior era previsible, transparente, incapaz de sostener una mentira bajo presión directa. Este tenía la bolsa con los documentos sobre la silla de la cocina, el pulso regular y una ecuanimidad que no venía de la indiferencia, sino de algo más parecido a la determinación fría de quien sabe exactamente a dónde va y no puede permitirse ninguna distracción antes de llegar. Ese cambio era permanente, no porque me resultara cómodo asumirlo, sino porque era un hecho, y los hechos no se revierten por el solo deseo de que fueran distintos. Esa noche Maite estuvo más callada de lo habitual durante la cena. Comimos con Marcos en el Moisés entre los dos y hubo 2 silencios de más de 5 minutos que en otro tiempo yo habría intentado llenar con algún comentario sin importancia. Esa noche no lo hice. Me quedé con el silencio y ella también, y ninguno de los dos forzó nada hacia ningún lado. Después de recoger me retiré al dormitorio. Antes de dormirme escuché cómo Maite tomaba el teléfono en la cocina y hablaba en voz baja durante varios minutos. No intenté escuchar el contenido. No lo necesitaba. Víctor Seoane llevaba semanas documentando con exactitud todo lo que esas llamadas implicaban, y en pocos días el juzgado entregaría el resultado pericial que cerraría el expediente de manera definitiva. A la mañana siguiente llamé a Amadeo. «El resultado judicial llega esta semana», me dijo. «En cuanto lo reciba, le contacto directamente. A partir de ahí fijamos el día». Colgué y me serví un café. Fuera, Zaragoza amanecía con el cielo encapotado de los días de diciembre que no terminan de decidir si van a llover. El frío entraba por la junta inferior de la ventana de la cocina con ese hilo fino y constante que llevaba meses ahí y que nunca había terminado de sellar. Me quedé de pie con la taza caliente entre las manos, mirando la franja de luz gris sobre los tejados del barrio, sin pensar en nada concreto, que era la forma más honesta que me quedaba de descansar. Dentro de pocos días, todo lo que había estado moviéndose en silencio durante semanas iba a salir a la superficie de una manera que ya no admitía ningún paso atrás, para ninguno de los dos. Hubo un martes de diciembre en que todo lo que había permanecido en movimiento durante semanas dejó de ser proceso y se convirtió en hecho consumado. No ocurrió con ruido. Ocurrió con una llamada de 8 minutos a las 8:43 de la mañana, antes de que yo saliera para la planta. Cogí el teléfono en el pasillo con el abrigo puesto, la bolsa al hombro
y el sonido del biberón de Marcos llegando desde la cocina. Amadeo habló sin preámbulo. El resultado pericial del juzgado llegó esta mañana. Exclusión de paternidad biológica con validez judicial plena. Cadena de custodia certificada sin ninguna observación. Respondí con una sola sílaba que no necesitaba más palabras alrededor. Esta tarde envío la notificación formal a la otra parte, continuó. Separación e impugnación de paternidad consolidadas en un único expediente. Desde el momento en que esa notificación quede entregada, la situación no admite reversión por ninguna vía. El confronto, lunes que viene, 17 horas en el despacho. El fin de semana lo usamos para revisar el orden de presentación con el informe de Seoane. Colgué cuando el ruido del biberón se interrumpió en la cocina. Entré, recogí las llaves del coche de la repisa, le dije a Maite que llegaba antes de las 3 y salí. Conduje los 22 minutos hasta la planta sin música, con las manos en el volante y algo que no era exactamente pensamiento ocupando el espacio interior. Lo que había comenzado en un pasillo a oscuras, con los pies descalzos sobre el parquet frío y 7 palabras entrando por una puerta entornada, tenía ahora fecha, hora y sala. El expediente estaba cerrado en todas sus partes. Nada dependía ya de ninguna gestión pendiente. Eso producía una clase de peso específico que no se parece al alivio, aunque pueda confundirse con él desde fuera. La notificación formal a Maite llegó esa misma tarde por vía judicial, a las 16 horas y 12 minutos, según me confirmó Amadeo en un mensaje breve. Yo estaba terminando el turno cuando vibró el teléfono. Guardé el mensaje y acabé lo que tenía entre manos sin alterar el ritmo. Llegué a casa pasadas las 3:15. El sobre del juzgado estaba encima de la mesa del salón, abierto y desplegado, con las 2 hojas separadas, como si alguien las hubiera leído varias veces, tratando de encontrar en ellas alguna interpretación alternativa. Maite estaba de pie junto a la ventana con Marcos dormido en el hombro. Cuando entré, me miró de una manera que no tenía ninguno de los registros anteriores. No era el desconcierto de la primera notificación, ni el cálculo visible de las semanas siguientes. Era algo más directo y bastante más difícil de sostener. La comprensión de quien acaba de medir con exactitud la distancia entre donde creía estar y donde realmente estaba. «Hay que hablar», dijo. Asentí. Me senté en el sillón frente al sofá, sin quitarme el abrigo. Ella se instaló en el otro extremo con Marcos todavía dormido contra el hombro. «¿Cuánto tiempo llevas preparando todo esto?», dijo. «El que fue necesario. ¿Sabías lo del ADN antes de la prueba del juzgado?». Antes de todo eso. Hubo un silencio de varios segundos con su propio peso. Maite bajó los ojos hacia el sobre extendido sobre la mesa. Lo recogió, dobló las 2 hojas con un cuidado que no encajaba del todo con la tensión que había en su mandíbula. «Leandro». Hizo una pausa breve. «No voy a intentar justificarte nada. Sé que no hay justificación posible, pero hay un niño que no eligió nada de lo que pasó, y hay 9 años que no desaparecen porque un tribunal lo certifique. Lo que hay está en esas páginas», respondí con la misma cadencia de siempre. «El lunes a las 17 horas en el despacho de Amadeo Berzosa te explicarán el resto con la precisión que merece». «¿El lunes?». No era pregunta, era la constatación de alguien que acaba de entender que el plazo que creía tener era significativamente más corto de lo que había calculado. «Recibirás la dirección mañana a primera hora». Buscó algo en mi cara con una atención que duró varios segundos. Lo que buscaba era la grieta, la que había existido a lo largo de 9 años en determinados momentos de tensión. Esa apertura específica por donde ella había podido maniobrar cuando la conversación se complicaba, cuando yo cedía un poco de terreno sin darme cuenta de que lo estaba cediendo. No la encontró, solo una superficie sin ninguna entrada disponible. «¿Y hasta el lunes?», dijo. «Hasta el lunes, nada cambia». Cogió a Marcos con ambos brazos y se fue hacia el pasillo sin añadir nada. Escuché sus pasos hasta el cuarto del bebé. Escuché el clic suave de la puerta. Permanecí en el sillón otros 3 minutos. El sobre del juzgado seguía sobre la mesa con sus 2 hojas dobladas. No lo toqué. Cada línea de ese documento
era parte de una arquitectura que llevaba semanas construida con exactitud y que el lunes se mostraría completa por primera vez frente a quien no había imaginado en ningún momento que esa arquitectura existía. Esa noche llamé a Gonzalo desde el coche aparcado en la calle. El lunes a las 5, le dije, Amadeo necesita que estés como testigo. Allí estaré. ¿Estás bien? Estoy bien. Era cierto en la medida en que cualquier respuesta de 2 palabras puede serlo cuando describe algo bastante más complejo. El viernes y el sábado los pasé en el despacho de Amadeo en 2 sesiones de trabajo. El informe de Víctor Seoane cubría 17 páginas, fotografías con fecha y hora incorporadas, desplazamientos verificados mediante documentación acreditada, registro de encuentros durante las 3 semanas del encargo sin ningún hueco. Los correos del tablet estaban impresos en orden cronológico con los fragmentos más relevantes señalados en cada página. El resultado pericial judicial encabezaba el expediente porque era la base sobre la que todo lo demás adquiría su dimensión legal definitiva. Amadeo revisó el orden de presentación una vez, no modificó nada y cerró la carpeta. Estaba exactamente como necesitaba estar. El domingo, Maite apenas habló. Marcos durmió un tramo largo por la tarde y los 3 compartimos la casa con una quietud que tenía una textura completamente distinta a todos los silencios anteriores. Era la quietud de lo inevitable reconocido por ambas partes sin que ninguna lo pusiera en palabras. Me acosté a las 11. Dormí en tramos cortos y sin profundidad. No repasé argumentos, no anticipé reacciones. Solo estuve tumbado en la oscuridad con el peso honesto de lo que había costado llegar hasta esa noche. Las semanas de silencio dentro de esa misma casa, las conversaciones sostenidas con una ecuanimidad que no era natural, sino construida a partir de una necesidad que ningún hombre debería tener dentro de su propio matrimonio. El luto sin ceremonia de algo que murió sin que nadie lo declarara en voz alta. 9 años son 9 años. Incluso cuando los últimos 16 meses los has revisado con el criterio de quien ya sabe lo que está buscando, los anteriores existieron con su propio peso real. No había manera honesta de ignorar eso. Y no había manera de que esa constatación dejara de costar lo que costaba, independientemente de todo lo demás. Antes de las 6 de la mañana del lunes, estaba despierto. Me vestí sin encender ninguna luz. Preparé café en la cocina con solo el piloto del extractor encendido y me quedé de pie junto a la ventana con la taza entre las manos. El barrio dormía todavía bajo el cielo negro de diciembre. El frío entraba por la junta inferior de la ventana con esa constancia de meses que nunca había terminado de resolver. En algo menos de 11 horas estaría sentado en el despacho de Amadeo con el expediente completo sobre la mesa y Maite al otro lado sin saber todavía con exactitud la dimensión de lo que estaba a punto de ver. Y todo lo que había permanecido en silencio desde aquella madrugada de octubre iba a hablar por fin, con la única voz que ya no admitía ninguna réplica posible. El despacho de Amadeo Berzosa ocupaba el 3er piso de un edificio de principios del siglo anterior, en la calle de Don Jaime I, a 6 minutos a pie del juzgado de familia. La sala de reuniones donde recibía los casos de mayor peso era la habitación al fondo del pasillo, paneles de madera oscura en las paredes, una mesa rectangular de 6 plazas, luz cenital que no dejaba sombras innecesarias y un silencio de fondo que tenía la densidad específica de los lugares acostumbrados a conversaciones sin salida fácil. Llegué a las 16:47. Gonzalo ya estaba sentado a la derecha de donde Amadeo había dispuesto el expediente. Me saludó con un gesto breve al entrar sin palabras. Eso era Gonzalo, 30 años conociéndole y seguía siendo la misma persona, presente cuando importaba y sin ocupar más espacio del que le correspondía. Amadeo tenía la carpeta abierta en el orden revisado durante el fin de semana. El resultado pericial judicial encabezaba el montón. Detrás, los correos impresos del tablet con los fragmentos relevantes subrayados en rojo. El informe de Víctor Seoane cerraba el expediente. 17 páginas con fotografías fechadas que documentaban con exactitud
lo que había ocurrido fuera de esa casa durante semanas. Me senté a la izquierda de Amadeo. Quedaban 2 sillas vacías al otro lado de la mesa. A las 17:04 escuché pasos en el pasillo. Maite entró sola, sin abogado propio, algo que Amadeo había anticipado como posible. Llevaba el abrigo gris de los días ordinarios, el bolso cruzado al hombro y una compostura construida para encontrar el margen que creía que todavía existía en algún punto de esa reunión. Miró la mesa, vio el expediente, vio a Gonzalo, me miró a mí. En esos 3 segundos de lectura de la sala se produjo algo visible en su expresión. No fue dramático. Fue el ajuste involuntario de quien registra que el terreno tiene una forma completamente distinta a la esperada. Se sentó frente a nosotros. Amadeo comenzó sin preámbulo. Esta reunión tiene por objeto comunicar formalmente el expediente de impugnación de paternidad y del proceso de separación iniciado por mi cliente, el señor Leandro Cisneros Vidal. Le presento la documentación en el orden en que será remitida al tribunal. Deslizó la primera hoja por la mesa. Resultado de la prueba pericial de paternidad ordenada por el Juzgado de Familia de Zaragoza. Extracción supervisada por médico forense, con protocolo acreditado y cadena de custodia certificada, sin ninguna observación. Conclusión: exclusión de paternidad biológica entre el señor Cisneros Vidal y el menor Marcos, probabilidad de paternidad inferior al 0,01%. Maite cogió la hoja, la recorrió 2 veces con la vista y la depositó sobre la mesa. Esto ya lo conocía, dijo. Efectivamente, respondió Amadeo. La notificación llegó el jueves pasado. Continuamos. La segunda sección eran los correos impresos. Amadeo no los leyó en voz alta. Los colocó frente a Maite en 3 grupos con las páginas más relevantes encima de cada uno. Correspondencia electrónica extraída de una cuenta de correo de uso personal localizada en dispositivo de uso compartido dentro del domicilio conyugal. 16 meses de comunicación documentada con Esteban Carmona Rubiales, coordinador del laboratorio clínico donde trabaja la señora Quevedo. El contenido incluye planificación explícita del embarazo, referencias directas al horario laboral del señor Cisneros como ventana para encuentros y comunicación sobre la estrategia de salida del matrimonio posterior al nacimiento del menor. Maite mantuvo los ojos sobre los documentos sin tocarlos. La compostura que había traído al entrar empezó a mostrar fisuras en los márgenes, en la mandíbula apretada, en las manos que dejaron de moverse sobre la mesa. Esos mensajes fueron obtenidos sin mi consentimiento, dijo. Fueron obtenidos de un dispositivo de uso compartido dentro del domicilio conyugal sin ninguna intervención forzada, respondió Amadeo con la misma cadencia de siempre. La admisibilidad está respaldada por jurisprudencia consolidada en materia de prueba documental digital. Continuamos. La tercera sección era el informe de Víctor Seoane. Amadeo lo colocó en el centro de la mesa. Informe de investigación privada elaborado dentro de los límites establecidos por la ley. Documenta 17 encuentros verificados entre la señora Quevedo Herrera y el señor Carmona Rubiales durante las semanas posteriores al nacimiento del menor. Cada registro incluye fotografía con fecha y hora incorporadas, ubicación y documentación de desplazamiento acreditada. El informe fue elaborado íntegramente antes de que la señora Quevedo recibiera ninguna notificación de este proceso. El silencio que siguió ocupó toda la sala. Leandro. La voz de Maite cambió de registro, dejó de dirigirse a Amadeo. Se dirigió a mí directamente por primera vez desde que había entrado. Leandro, escúchame. Sé que legalmente esto no tiene marcha atrás, lo entiendo. Pero hay cosas que podríamos resolver sin que todo llegue al tribunal en estos términos. Hay un niño que no tuvo parte en nada de lo que pasó. Y hay años que no desaparecen porque un documento lo diga. La miré durante el tiempo exacto que tardé en verificar que no tenía nada que añadir a lo que Amadeo ya había expuesto. Amadeo, dije. Amadeo asintió y colocó los documentos de separación frente a mí. El acuerdo de separación establece lo siguiente.
El apartamento del barrio de Delicias, escriturado a nombre exclusivo del señor Cisneros Vidal con anterioridad al matrimonio, queda fuera del régimen de gananciales sin ninguna posibilidad de disputa. La impugnación de paternidad, una vez ratificada por el tribunal con la prueba pericial ya presentada, suprime toda obligación de reconocimiento legal y alimentaria hacia el menor por parte del señor Cisneros. Los bienes comunes generados durante el matrimonio serán objeto de partición según las disposiciones legales ordinarias. Maite abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No puedes dejar a un bebé de 2 meses sin reconocimiento legal solo porque el menor tiene un padre biológico identificable, respondió Amadeo sin elevar el tono ni un grado. La ley regula exactamente esta situación con precisión. Maite me miró de nuevo, no con la compostura calculada de la entrada, ni con la indignación del intento de negociación. Me miró con la expresión desnuda de quien acaba de comprender en su totalidad la magnitud de lo que ha perdido, no en abstracto, sino con documentos sobre la mesa y consecuencias concretas siendo enumeradas por un hombre que no improvisa. «¿Desde cuándo tenías todo esto preparado?», dijo en voz baja. No respondí. Cogí el bolígrafo que Amadeo había dejado junto a los documentos. Firmé en los 3 lugares señalados con el mismo pulso de siempre, sin apresuramiento, sin demora. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. No volví a mirarla. Amadeo recogió los documentos firmados, los alineó con cuidado y los introdujo en la carpeta. «La separación queda formalizada desde este momento», dijo. «Ambas partes recibirán copia en un plazo de 48 horas. El proceso de impugnación de paternidad continuará por vía judicial con el expediente completo que hemos presentado esta tarde». Maite no se movió durante varios segundos. Tenía la vista fija en el centro de la mesa, en el espacio vacío donde los documentos habían estado. Gonzalo permanecía a mi lado en silencio, exactamente igual que desde el principio. Cuando se levantó, lo hizo con esa clase de movimiento cuidadoso de quien necesita unos instantes para confiar en que el cuerpo va a responder. Recogió el bolso. Se abrochó el abrigo sin mirar los botones. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante en el umbral, con la mano sobre el marco. No dijo nada. Salió. Sus pasos se alejaron por el pasillo, hasta que el sonido de la puerta de la calle los interrumpió con un golpe seco que llegó amortiguado hasta la sala. Amadeo cerró la carpeta con calma. Gonzalo exhaló despacio a mi lado. El primer sonido que había emitido desde que Maite había entrado en esa sala. Yo permanecí sentado frente a la mesa unos segundos más. El bolígrafo seguía exactamente donde lo había dejado después de firmar. La luz cenital de la sala iluminaba el rectángulo vacío de madera con una frialdad completamente indiferente a todo lo que acababa de ocurrir dentro de esa habitación. Me levanté, cogí la bolsa y estreché la mano de Amadeo. «Gracias», dije. «Ha sido un trabajo bien hecho por su parte», respondió. Y lo decía en el sentido más funcional posible, sin adorno ninguno. Salí con Gonzalo al pasillo. No hablamos hasta la calle. Gonzalo y yo bajamos los 3 tramos de escalera sin decir nada. La calle de Don Jaime I estaba fría y con el tráfico reducido de las primeras horas de la tarde. La luz plana de diciembre hacía que las fachadas de los edificios parecieran ligeramente sobreexpuestas, demasiado iluminadas para la hora que era. Caminamos media manzana antes de que Gonzalo hablara. «¿Cómo estás?», dijo. «Estoy en pie». Asintió sin añadir nada más, que era exactamente lo que yo necesitaba de él en ese momento. Nos despedimos frente a la parada del tranvía. Me estrechó la mano con las 2 suyas durante un instante antes de soltarla. Un gesto que no había hecho nunca antes en 30 años de amistad y que no necesitó ninguna explicación. Conduje de vuelta al barrio de Delicias por calles secundarias. El apartamento estaba en silencio cuando entré. Marcos dormía en la cuna. Maite estaba en el cuarto de invitados con la puerta cerrada. No salió cuando escuchó mis pasos. Yo tampoco llamé. Los 4 días siguientes tuvieron una atmósfera que no se parecía a ninguna de las etapas anteriores. No era la tensión acumulada de las semanas previas ni el peso expectante de la víspera del confronto. Era algo diferente.
la quietud específica de dos personas que saben que están esperando el cierre de algo y no tienen ningún motivo para acelerar ni para prolongar ese espacio intermedio. El jueves por la noche, Maite habló en voz baja desde el cuarto de invitados durante 20 minutos. No intenté escuchar el contenido, ya no era necesario. El sábado por la mañana apareció en la cocina mientras yo desayunaba. «Me voy el lunes», dijo. «Está bien. Me llevo solo lo personal, lo demás irá por los cauces legales. Amadeo te contactará la semana siguiente». Se quedó un momento de pie junto al fregadero. Cogió el vaso de agua que había servido, bebió despacio y lo dejó sobre la encimera con ese cuidado involuntario de quien ocupa las manos para no tener que gestionar el silencio con ellas solas. «¿Vas a estar bien?», dijo. La pregunta llegó cuando tenía el desayuno a medio terminar. Lo dejé sobre el plato. «Sí», respondí. No le devolví la pregunta. No por crueldad, sino porque la respuesta honesta a lo que había detrás de esas 4 palabras era bastante más complicada de lo que cabía en una conversación de cocina a las 8:30 de un sábado de diciembre. El lunes amaneció con el frío seco que hace el aliento visible. Un vehículo gris apareció frente al portal a las 10:15. Esteban Carmona no subió. Esperó dentro del coche con el motor en marcha. Maite hizo 2 viajes con bolsas y maletas. Cargué la más pesada en el primero sin que ninguno de los dos lo comentara. En el segundo viaje, bajó con Marcos envuelto en la manta azul, el mismo bebé al que yo había sostenido en la sala de partos, con la convicción íntegra de que era mío. Se detuvo en el umbral antes de salir. «Leandro». La miré. No continuó. Solo mi nombre. Como si hubiera querido decir algo y en el último segundo hubiera comprendido que ninguna frase podía hacer lo que esa frase necesitaría hacer. Bajó las escaleras. El portal sonó al cerrarse. Me quedé en el recibidor sin moverme durante un tiempo que no me di. El gancho del perchero donde colgaba su abrigo gris estaba vacío. La silla de la cocina donde dejaba el bolso también. En el cuarto de invitados, la cuna seguía en su sitio pero sin la manta. El olor a loción del bebé flotaba todavía en el ambiente, con esa persistencia específica que tienen los olores de quien ya no está. Cerré la puerta del cuarto y no volví a abrirla esa semana. La ratificación judicial de la impugnación de paternidad llegó 43 días después del confronto. Marcos Quevedo, ese era ahora su nombre legal completo, sin el Cisneros que nunca quedó inscrito, quedaría registrado con la filiación paterna correspondiente a Esteban Carmona una vez que el reconocimiento legal por parte de éste quedara formalizado. Eso era un asunto que ya no me incumbía en ningún sentido. Amadeo me lo comunicó por teléfono con la concisión de siempre. «El expediente queda cerrado en su parte», dijo. «La partición de bienes comunes seguirá su curso ordinario. Gracias, Amadeo. Ha sido un trabajo bien documentado desde el principio. Eso siempre marca la diferencia». Colgué y volví a lo que tenía entre manos. Los primeros meses después de que Maite se fuera, el apartamento tuvo un silencio de una textura completamente distinta al de antes. El silencio de 2 personas en habitaciones separadas es diferente al silencio de una sola persona. Tuve que aprender esa diferencia, que es más concreta de lo que parece cuando se describe con palabras. Seguí con el turno de mañana en la planta. Gonzalo venía algunos viernes con una botella de vino que abríamos sin ceremonia. No añadíamos demasiadas palabras al tema ya cerrado. No porque hubiera algo que no pudiéramos decir, sino porque la situación tenía el análisis suficiente, y seguir elaborándola no cambiaba ninguna de sus dimensiones reales. Hubo noches en que pensé en Marcos, no con el dolor agudo de quien pierde algo que poseía, sino con la melancolía funcional de quien entiende que un camino que creyó que iba a recorrer existe de verdad, solo que no en su dirección. El niño iba a crecer sin mi nombre, sin mi presencia, sin el hilo silencioso que un padre teje a lo largo de los años, sin ser consciente de que lo está tejiendo. No por indiferencia mía, no por rencor hacia un bebé que no eligió nada de lo que ocurrió antes de que él llegara al mundo, sino porque construir deliberadamente sobre una mentira,
cuyo fundamento yo mismo había documentado con exactitud, habría sido una forma de traicionarme a mí mismo que ningún resultado judicial podría haber corregido después. Eso era lo que quedaba de toda aquella arquitectura levantada en silencio, la certeza de haber actuado con la coherencia que la situación requería y el reconocimiento honesto de que la coherencia no es indolora. Una tarde de febrero encontré en el cajón de la mesita de noche la fotografía del día de nuestra boda. Éramos los dos más jóvenes, con esa ligereza en la expresión de quien todavía no conoce el peso de lo que viene después. La sostuve durante un momento. Luego la dejé boca abajo en el fondo del cajón y lo cerré despacio. No la tiré. Tampoco la coloqué en ningún sitio visible. La dejé donde estaba, como se deja algo que ya no tiene ninguna función activa, pero que tampoco merece ser destruido con la energía del resentimiento. Destruirla habría requerido una rabia que ya no guardaba, y guardarla a la vista habría requerido una nostalgia que tampoco era honesta. El apartamento seguía siendo mío, los 94 metros cuadrados, la hipoteca con mi nombre exclusivo, las paredes que habían sostenido 9 años de una vida que era real en la medida en que cualquier cosa construida sobre un cimiento falso puede ser real. Todo exactamente como estaba antes de que empezara lo que empezó. Solo que el hombre que vivía dentro ya no se parecía al que había comprado ese apartamento ni al que aparecía en aquella fotografía del cajón. Era alguien con 43 años, un turno de mañana, una amistad con Gonzalo Tejera que había demostrado valer exactamente lo que creía que valía, y la conciencia firme de haber sostenido algo muy difícil de la única manera que le había permitido seguir reconociéndose en lo que hacía. Un miércoles de marzo, saliendo de la ducha, me detuve frente al espejo del baño sin ningún propósito particular. El hombre que me devolvió la imagen tenía el mismo aspecto de siempre, la mandíbula de siempre, las ojeras de siempre, el aspecto funcional de un día laborable ordinario. Pero había algo en la expresión que no estaba antes de aquella madrugada de octubre. No era dureza, no era el cinismo cómodo de quien decide que ya no vale la pena creer en nada. Era algo más parecido a la ausencia de una expectativa específica. La expresión de alguien que ha dejado de dar ciertas cosas por garantizadas y que descubrió, en el proceso de perderlas, que podía sostenerse perfectamente sin ellas. Encendí la luz del pasillo y fui a preparar el café. Fuera, Zaragoza amanecía con el cielo limpio de los días de marzo que anuncian que el invierno ha terminado sin ningún comunicado formal. La junta inferior de la ventana de la cocina seguía sin sellar. El mismo hilo de aire frío de siempre entraba con la misma constancia, más tenue que en diciembre pero todavía presente, como esas cosas que uno aplaza indefinidamente y que terminan formando parte del paisaje habitual sin que nadie haya tomado la decisión de que así fuera. Lo dejé estar. Hay cosas que se quedan exactamente donde están, y con el tiempo uno termina dejando de necesitar que sean distintas. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.